¿Sí? Sí. Porque vienen a cumplir una misión. Nosotros tenemos que reconocernos luz. Tenemos que entender que somos seres luz que tenemos una misión, nada más. La primera, principal, el perdón. Trabajar el perdón en la tierra, con todos los seres. ¿Sí? Con todos los seres. Con el verdulero, con el carnicero, ¿sí? Con la que vende chupetines, ¿está? Con vos, conmigo, con todo. Primero yo. O sea, trabajar con el no ser, el perdón, principal. Después con todo lo demás. Y después están los otros dones y carismas que tenemos, que podemos seguir trabajando, por ejemplo, los dones de la comunicación, ¿sí? Sabiduría, paz, ¿está? Transmutar esos órdenes, buscar el orden de cada cosa, desapego, mayor desapego, tener mayor certeza y confianza, ¿sí? Sí. Pero principalmente las emociones. O sea, nosotros debemos buscar el perdón desde las emociones. Sí, sí. Porque así tenemos más conciencia yo soy. Y estamos más cerca de la divina presencia, como la que está ahí, la misma imagen. Este ¿Sí? es el plano para estudiar eso mayormente, ¿no? Claro. Las emociones. Cada plano debe tenerlo su... Cada plano tiene su manera, conciencia, y sí, obvio. El humano que viene a trabajar sus emociones, En eso estaba pensando, creo que ayer o anteayer. por supuesto. Digamos, en otro plano lo sabemos porque no estamos en este momento, estamos en este plano. En este plano nos toca trabajar eso. Bien. Con respecto al cuerpo, para terminar, quería mostrarte este grafiquito, que es un poco lo que vos me mandaste, ¿no? Y yo lo grafiqué. Pues me pareció interesante para que lo trabajemos. La voz usa los gráficos, está buenísimo. El cuerpo material sabemos que es una forma de sustancia materia y nos permite experimentar la encarnación. O sea, este cuerpo es para experimentar. Sí. ¿Sí? Todas las cosas. Digamos, más allá de un vino, una cerveza. No, ¿sí? no, también lo... Desde todo, desde el movimiento, desde, digamos, el tocar, desde el tacto, desde el olfato, desde el ver. Pero es percepción terrenal. O sea, nos ayuda a percibir la materia y a experimentar la materia desde el concepto terrenal. ¿Sí? Bien. O sea, aprendemos a elegir y nos da el cuerpo como si fuera una herramienta, es una herramienta de aprendizaje. ¿Sí? Aprendemos a escribir, aprendemos a cantar, aprendemos a enseñar, ¿sí? A transmitir un conocimiento, a tener un rol, una función en esta encarnación, que también tiene que ver un poco con nuestra misión, el rol que cumplimos. ¿Sí? Y tomarlo simbólicamente y analizarlo simbólicamente por qué tenemos ese rol. ¿Sí? Vos, por ejemplo, me dijiste sos masajista. Bueno, pues vos venís a acomodar tus pensamientos en esta vida. ¿Sí? Sos reikista, venís a sanar desde la energía divina. Venís a sanar tu energía también, a equilibrarla, a que tenga un orden esa energía. ¿Está? Por ejemplo, el peluquero viene a cortar los pensamientos de los otros, viene a limpiar los pensamientos de los demás. ¿Está? ¿Te acuerdas que lo vimos que era en una clase? Simbólicamente, bueno. Yo soy la peluquera de casa, corto y denso. Aprender a identificarse y a poseer y dominar el cuerpo. Esa es una de las enseñanzas. Otra es aprender a amar y aceptar el cuerpo, como es. Y amar también el interior del cuerpo. Sí, ¿Está? Amarlo sin prejuicios y sin creencias. O sea, no tener ningún tipo de prejuicio ni de creencias por el cuerpo. El cuerpo es como es. Y así lo tenemos que aceptar. ¿Sí? Que no significa que nosotros podamos mejorarlo el cuerpo. Porque es como un carrier, es como una máquina. ¿Sí? El cuerpo, que tenemos que, ¿sí? Ponerle el aceite, ¿sí? Tenemos que darle la nafta. Claro. Aprender que el cuerpo es una parte más, es un contenedor que expresa quién es uno a nivel físico. ¿Te acuerdas que hablamos hace un rato de la conciencia? Que hay que cuidarlo porque también es parte de nuestra conciencia. El cuerpo es un receptáculo de nuestra conciencia.
Es el librito que nos van a mostrar cuando nos morimos. A ver qué tal hiciste la tarea. A ver tu cuerpo. Claro. Esta, la Bueno, deuda. pero por eso lo estamos trabajando ahora, en el hoy, Claro. en el aquí. Muy un hecho de que esa genética de la que uno a veces se queja o ese cuerpo es también una expresión de lo que a futuro, si no lo cuidamos, no lo alimentamos como corresponde, también va a ser lo que va a demostrar que hicimos o no. Por supuesto, es así. Y después nos van a decir, bueno, vos en tu cuerpo, acá mucho no lo cuidaste. Te hiciste cargo. Así que en la próxima vida, en la próxima encarnación, vas a tener que sanar eso. Como Andrei que fue al limbo. André. El de la película. Ah, bueno, tiene que ver también con eso. André Luis. Bueno, aprender a desprenderse del cuerpo, aceptar que todo va cambiando, todo fluye, todo se transforma. Cedemos nuestro cuerpo. Cuando finalice un proceso, lo dejamos y seguimos nuestro camino. O sea, comprender que la muerte no existe, en definitiva. Que es un proceso evolutivo. Es un proceso de transmutación. Dejamos una ropa carnal y nos ponemos una ropa lumínica, una ropa de luz, ¿está? Sí. Y que es parte del proceso evolutivo. O sea, por eso no hay que tenerle miedo a la muerte. Y cuando alguien desencarna, aceptar que también es un proceso de nuestra muerte interior, que hay una transformación también en nosotros, porque lo que está dentro está afuera, Sí. ¿está? Cuando, por ejemplo, desencarna nuestra mamá, ¿sí? Todavía no, pero pongamos, desencarna nuestra mamá, ¿sí? En el proceso evolutivo, es porque algo de lo femenino se ha transformado en mí, algo de mi aspecto femenino se ha transformado en mí también. He evolucionado alguna parte, he dejado o he liberado algún karma desde lo femenino en mí, ¿está? Un karma fuerte, porque la familia es karma familiar es fuerte, ¿está? Y lo hemos liberado. Pero ¿cómo lo transmutamos a eso? Con amor, con conciencia, desprendiéndome, desapegándome de ese vínculo, sabiendo de que es un proceso, que cumplió su proceso y se fue. O me apego a ella y lo lloro, lo sufro. Como decía, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. ¿Está? Entonces también hay que aprender de eso, a desprenderse de eso. ¿Está? No solo desde mi conciencia, sino de lo que yo estoy viendo en el afuera, porque eso también forma parte de mí. ¿Está? Si sabemos que todo es mente, también es parte de mi creación eso. Y también sabemos qué va a pasar. Pues parte del proceso. ¿Sí? Bien. Entonces, para meditar sobre el cuerpo, estas preguntas: ¿para qué sirve el cuerpo? ¿Qué uso le das? ¿Sí? ¿Cómo podríamos sanar el cuerpo? ¿Tu cuerpo cumple el servicio que vino a cumplir? ¿Colaborar tu cuerpo con tu misión? O sea, si colabora tu cuerpo con la misión. Es muy importante reflexionar también sobre eso. Es muy útil. ¿Sí? Pero principalmente eso es lo que tenemos que trabajar. ¿Sí? Por eso tenemos que observar también muy bien qué es lo que estamos viendo en el afuera, para ver también cómo está reaccionando nuestro cuerpo con estas situaciones. Y un poco para terminar con el tema de karma y dharma, hice este cuadrito para diferenciar el tema físico-emocional del dharma y la alteración física-emocional del karma. Bien, abundancia. Trabajar la abundancia desde el dharma. Sabemos que lo que es abundancia es dharma. Sí. Desde la Abundancia conciencia yo espiritual. soy. No, abundancia de todo De tipo lo que cosas. sea. Abundancia es abundancia espiritual y material. Abundancia. Claro, hay un concepto ahí. Lo voy a aclarar para que lo entiendas. Digamos, abundancia puede haber abundancia material y espiritual, puede haber abundancia material, puede haber abundancia espiritual. En realidad, el camino a la luz es cuando yo actúo desde la abundancia y despierto la conciencia de los demás, soy abundante espiritual y después voy a llegar a la abundancia material. Cuando yo me conecto a lo bajo,
firmo pactos, contratos con lo bajo, puedo tener mucha abundancia material, pero no tengo abundancia espiritual. ¿Seguís? Y al tener mucha abundancia material y no tener espiritual, estoy generando karma. Estoy actuando desde lo bajo. Pero si yo actúo desde el Dharma, primero tengo que empezar a generar abundancia espiritual para llegar a lo material. Porque como yo te dije hace un rato, quizás en esta encarnación estamos trabajando para la próxima encarnación. Entonces quizás en esta vida fuimos muy abundantes espiritualmente. En la próxima, además de ser abundantes espiritualmente, de la sabiduría vamos a ser abundantes materialmente. ¿Sí? Posiblemente, o sea, vayamos a encarnar en una familia que tenga mucha abundancia material. Y que quizás nos ayude más a cumplir otra misión en la Tierra. ¿Sí? O quizás logremos ser abundantes materialmente antes de terminar esta encarnación. Pero eso no es lo que importa. Lo que importa es empezar a trabajar la abundancia espiritual. Y para eso tengo que vaciarme y perdonar. Vaciarme y perdonar. ¿Está? Porque si yo no me vacío, no busco la vacuidad interna de la meditación y no empiezo a reconocerme en el origen, quién yo soy, ¿sí? Y no empiezo a observar mi mente, no llego a la abundancia espiritual y no empiezo a vivir las emociones divinas. Entonces, cuando la mente no se utiliza, hay procesos químicos que limpian la mente. Cuando la mente entra en vacío, se desinflaman los cuerpos y los cerebros emocionales, ¿sí? Y al desinflamar, ¿sí?, el cuerpo se desinflama cuando nosotros nos conectamos a la energía divina, ¿está? Y empezamos a abrir otras áreas cerebrales y empezamos a tener una mayor abundancia espiritual. Por ejemplo, en tu caso, vos tenés abundancia espiritual, que tiene que ver con los dones y los carismas que vos tenés, y tenés que trabajar eso. Ya te lo dije, te lo vuelvo a repetir. Bueno, justamente por eso se da esto, ¿sí? ¿Entendés lo que...? El globito de hielo empieza a subir y siento que hay algunos que me empiezan a hacer así. Y bueno, tiene que ver con eso. Entonces, ¿cuánto tiempo de vacuidad se necesita? 1 hora, 3 horas diarias. Sí. De vacío, observación, ¿sí? Más. Meditación, conexión con lo superior. Bueno, digamos eso, para empezar. Se instala el Dharma y no tiene peso el Dharma. O sea, a mayor Dharma no hay karma. Sí. ¿Está? Pues estamos actuando desde la luz. Cambiar lo que lleva la mochila. ¿Te acordás el cuentito que te conté el otro día? Te lo escribí muy brevemente del juicio final. Sí. Bueno, tiene que ver eso. Cuando en el juicio final se presenta la luz, la oscuridad desaparece. A mí lo que me dijeron algo parecido era que todos son luz. Cómo vibre, de qué color, de qué manera, Todos. cuánto, depende de vos. Por supuesto, de acuerdo a la Pero que frecuencia que está vibrando. todos somos luz. De uno depende si vibra, no vibra, si está, no Por está. supuesto, de acuerdo a la frecuencia que estás. Yo ahí me quedé como unas 2 o 3 semanitas meditando así. Bien, el nivel más alto nos hace falta para ver la parte más sucia que está dentro, ¿sí? Cuando yo estoy en vacuidad, estoy en conciencia yo soy, yo observo que me estoy equivocando. Cuando actúa el ego, yo observo. Por eso es muy importante trabajar la observación en ese proceso de vacuidad. Por eso tenemos que estar perdonando, para sanar eso. ¿Está? La mejor manera de limpiar es empezar con vacuidad, para empezar a recibir energía dármica. El vacío es parte de la física del Dharma. Si pudiéramos estar hasta 3 días en vacuidad, podríamos llegar hasta la desintegración y viajar en el tiempo. O sea, 3 días de vacuidad. Bueno, el libro que leí del tibetano Lobsang Rampa, hay uno, creo que se llama Cuerda de Plata. Él decía, lo metí en una cueva donde prácticamente no había aire, era un sendero largo hasta llegar al lugar y había una tumba. En una de esas tumbas había un extraterrestre o el cuerpo de alguien mucho de 3 metros del planeta hermano que tiene la Tierra antes, que ahí moraba, o los restos, moraba.
A él lo puse en una tumba, 3 días ahí sellado, lo dejaron. Y cuando volvían, él no quería volver al cuerpo. Y los tibetanos no sé qué palabras o qué invocaban o de qué manera, que él termina volviendo al cuerpo. Claro. 3 días sin comer, sin tomar Imagínate y bajo tierra. Jesús. ¿Por qué tiene la conciencia que tiene? ¿Por qué es un ser de luz tan potente? Pues tuvo 40 días en el desierto, meditando. El verdadero despertar, la verdadera resurrección de Cristo, el verdadero proceso de iluminación de Jesús en la tierra, fueron los 40 días en el desierto, no la crucifixión. La crucifixión fue un proceso de dejar el cuerpo, pero no de iluminación. Ahí hay un error con respecto a eso de los católicos, muy fuerte, que para ellos siempre están venerando la cruz, siempre están venerando la muerte de Cristo, de Jesús, de Yoshua. Porque Cristo, en realidad, que el Cristo es una actitud, así como el Buda es una actitud. El Cristo es una actitud de despertar las emociones, la conciencia, ¿sí? Y el Buda es una actitud de iluminación. Entonces ahí llega la actitud búdica cuando hace cambio, cuando dice Padre que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Está? Por eso todas las noches antes de acostarse hay que decir Padre que se haga tu voluntad y no la mía, porque tu cuerpo descansa, tu cuerpo duerme y tu conciencia viaja. Entonces es muy importante observar eso. Y ojalá en algún momento la Iglesia acepte eso, que su proceso de iluminación fueron los 40 días en el desierto y que él trató de transmitir esa conciencia de quiénes somos realmente en la tierra. Por supuesto que el nivel de conciencia que hay en la tierra no era lo que él estaba transmitiendo, no lo supieron recepcionar, ¿sí? Porque él vino como profeta, vino a despertar la conciencia de los demás. Por eso vivió ese proceso de iluminación en los 40 días en el desierto, porque era su misión. O sea, elevar el nivel de conciencia de la civilización en la que habitaba en ese momento. Enseñarle a los hebreos, a los sacerdotes hebreos, de que Elías, ese profeta, era lo mismo que él estaba transmitiendo, que él era el Mesías, el Mesías, como le dicen los hebreos en la tierra. Y que él venía con esa misión de hijo de Dios. ¿Está? Bien. Bueno, seguimos con eso. Descanso entre 3 y 7 horas, ¿sí? Respiraciones profundas. Trabajar mucho la respiración, el chi es fundamental. Dicen que el primer elemento, el hálito de vida fue la respiración, fue el aire. Fue el primer elemento desde la creación divina, fue el aire. Entonces hay que trabajar muy fuerte eso. ¿Sí? Tomar mucha agua, mucho verde, naturaleza. Hoy, por ejemplo, fue el parque y la energía que se siente es impresionante. Me subía la energía del elemental por la columna, que era impresionante, y más cuando, por ejemplo, estás reflexionando, estás trabajando la conciencia de luz. Mucho más. Hay que tratar de estar más en contacto con eso. ¿Sí? Dejar de sacrificarnos un poco desde lo humano y empezar a tomar energía desde lo divino. ¿Sí? Más sabiduría, ¿sí? Más ingerir más agua, tomar más baños, ¿sí? Tratar de desinflamar los sentidos, en definitiva, ¿sí? Lograr una mayor frecuencia energética en nuestro cuerpo, ¿sí? Y tener mayor ingesta de verduras y frutas, porque el fruto es un compendio de los 4 alimentos: manzana, banana, ¿sí? Es un compendio de los 4 alimentos: aire, fuego, sol, tierra, elemento, raíz, agua, lluvia, ¿está? Y aire, por supuesto, el aire alrededor. Bien. Y el karma, bueno, ya sabemos las emociones kármicas, ¿no? De alteración física: carencia, apego, culpa, soberbia, testarudez, baja estima, preocupación,
¿sí? Ignorancia, desaprensión, subestimación, capricho, miedo, vampirismo, adicción, bronca, odio, resentimiento, deshonestidad, desorden, juzgar y criticar, cansancio, estrés, esclavizarse y prostituirse. Todo eso. Porque prostituirse, por ejemplo, no significa entregar el cuerpo a cambio de una transferencia sexual. Prostituirse es vender el cuerpo a cambio de plata. Por ejemplo, ir a un trabajo, trabajar 24 horas, ¿sí?, a la semana, es prostituirse. ¿Está? Por ejemplo, yo tengo un trabajo y trabajo 12 horas, 14 horas por día. ¿Te estás prostituyendo? De cierta forma. Por supuesto. Es una forma de prostituirse y de esclavizarse. ¿Qué pasa? Estamos en una sociedad que hostila a eso también. Pero es parte del sistema y es lo que tenemos que hacer para salir. Pero bueno, en este proceso, en esta era de Acuario, lo que está buscando es ese cambio. ¿Está? Que el sistema se empiece a reducir y que haya una apertura mayor de conciencia, mayor tiempo para el disfruto, fruto de Dios, disfruto, fruto de Dios, tener más el fruto de Dios en nosotros, desde la conciencia yo soy. Bien, bueno, esto es todo por hoy. No, pero con respecto a esto, ¿no? Vamos a ver el curso de milagros. Vamos a terminar con esto. No, todo por esto. Ya se estaba yendo. Lo dije con respecto a la exposición. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta que quieras hacer? No me dejaste terminar mi sueño. Bueno, perdón. Esa sí es una pregunta que me quedó. Listo. Después de la niña que vos tenías, salías, tenías que ir a la calle, bajaba por el ascensor, porque tenías que ir a la calle que es planta baja, y en eso siento que se rompe el freno del ascensor y el ascensor empieza a hacer ¡prum! Cuando estaba por caer a la mierda del ascensor, yo saltaba y evitaba caerme. De alguna manera estaba flotando ahí. Claro. Con la criaturita esta. Bueno, niña. La criatura tiene que ver con tu proceso de renacimiento. Tu caída tiene que ver con el caído de la conciencia, o sea, el caído del astral. Es una caída hacia el astral. ¿Sí? Pero vos te quedás flotando, o sea que no hay caída. ¿Está? No entiendo, se cae lo material y yo quedé flotando. Claro, porque vos estás en un nivel de conciencia, o estás en la búsqueda de un nivel de conciencia que no tenés que caerte tanto. Antes quizás te caías menos, te caías más en otro momento, ahora te estás cayendo menos, porque estás trabajando la observación y estás cambiando tus emociones. Aunque no lo veas, lo estás haciendo. Porque al meditar, al reflexionar, al observar, ya las emociones del no ser se empiezan a retirar. Quizás menos, porque es todo un proceso muy largo esto, que empieza hoy y puede terminar no sabemos cuándo, en 2, 3, 4 encarnaciones quizás. ¿Está? ¿Me seguís? Entonces, quizás ahora estás en un proceso que te está cayendo menos. Antes te caías más, quizás una pelea, una discusión, o que te atropellabas con alguien, o que te peleabas con el vecino, y te caías más en tu ego. O sea, actuabas más desde tus emociones bajas. Ahora actúas menos, porque estás en ese proceso de renacimiento. Por eso el bebé, en el dar y el recibir, porque vos lo tenías en los brazos, ¿no? Dar, claro, dar y recibir. O sea, estás en un proceso de renacimiento en tu dar y recibir. Y eso te permite a vos que no te caigas tanto. Por eso te quedas flotando. Me quedó dando vuelta el sueñito. Tiene que ver con eso. Una criatura y que me voy para abajo y yo, por ejemplo, anoche soñé que estaba en un río, el río de la vida, y de golpe había como unas babusas, fuerte el sueño, ¿no? Y se me metían en la pierna. Se me metían. ¿Eran babosas o gusanos? Eran como gusanos, oscuros. Pierna derecha, izquierda. Tiene que ver con lo femenino, cómo estaba andando desde el pasado yo. ¿Sí? Y venía alguien y me decía, tenés que ponerte una inyección. ¿Esa inyección qué es? La luz. Y me ponían la vacuna. Y desaparecía, y de golpe desaparecía de ese lugar y aparecía en un lugar lleno de luz. Como si fuera un templo de luz. ¿Me seguís? Sí.
Y después me ponían en un lugar que era un lugar donde había mucha montaña, y de golpe sentía yo en el sueño que me decían esto es Mendoza. No sé por qué Mendoza. Pero en Mendoza, por ejemplo, hay una ciudad intraterrena. Entonces me decían, bueno, la montaña representa la evolución de la conciencia. Entonces me estaban diciendo, tenés que observar cómo anduviste